El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Historiantes presenta la serie Feliz para Siempre en su séptimo segmento, tomo 5, El Conflicto de los Siglos, capítulo 2, o segunda parte. Escuchemos a los hermanos de la Verdad Ilustrada con el segundo video titulado La Fe de los Mártires. Recuerden que la última lección ya vimos el primer video, vamos a ver ahora el segundo. Escuchemos. Pero antes, oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estudiar el capítulo número 2 del conflicto del siglo. Oramos, buen Dios, para que usted nos diga. Amén. La fe de los mártires. Escuchemos. Ahora sí. Jesús, cuando reveló a sus discípulos lo que debía ocurrir con Jerusalén, también predijo lo que experimentaría su pueblo desde el mismo momento que él fuera crucificado. Jesús predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la Iglesia de Dios, su humillación, escarnio y los sufrimientos por los cuales él también pasó. La enemistad que contra el Redentor del mundo se despertó iba a manifestarse contra todos los que creyesen su nombre. Los poderes de la tierra y del infierno se congregaron contra Cristo a través de sus seguidores. El paganismo previó que de triunfar el cristianismo, sus templos y altares serían destruidos y por lo tanto reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Así se encendieron los fuegos de la persecución y los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Muchísimos sellaron su testimonio con su sangre. Esas persecuciones empezaron bajo el gobierno de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo y continuaron varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente y señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio y la religión arrojándolos a las fieras o crucificándolos. Debido a la persecución tuvieron que huir a los lugares más desolados y solitarios. Bajo las persecuciones más feroces, esos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Incluso perdiendo todas las bendiciones terrenales, no renunciaron a su creencia en Cristo. Del trono de Dios descendía hasta ellos una voz que decía: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía para siempre adelante. El número de creyentes iba en aumento hasta penetrar incluso en las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Miles de cristianos eran encarcelados y asesinados, pero brotaban otros para llenar sus lugares. Cuanto más eran abatidos, más crecían en número. La sangre de los cristianos era semilla. En vista de esto, Satanás propuso ponerse con más éxito al gobierno de Dios al implantar su bandera en la iglesia cristiana, esforzándose para obtener por medio de los artificios lo que no consiguiera por medio de la fuerza. El paganismo fue inducido a aceptar una parte de la fe cristiana, a la vez que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban creer en Jesús, su muerte y su resurrección, pero no tenían convicción de pecado ni sentían necesidad de arrepentimiento o cambio de corazón. Algunos cristianos permanecieron firmes y declararon que no podían transigir, pero otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar algunos puntos su confesión de fe y unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo. Bajo el manto de un supuesto cristianismo, Satanás se fue introduciendo en la iglesia para corromper la fe de ella y apartarla de la verdad,
Así es como se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los paganos profesaban haberse convertido y unido a la Iglesia, seguían aferrándose a la idolatría, solo que habían cambiado sus imágenes de su culto por imágenes de Jesús o de María. Las doctrinas falsas, los rituales supersticiosos y las ceremonias idolátricas se incorporaron a la fe y al culto. La religión cristiana se corrompió y la Iglesia perdió su pureza y poder. Sin embargo, hubo creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños. Los verdaderos cristianos se opusieron a los miembros de la Iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Mientras hubo persecución, la Iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella se agregaron a esta quienes eran menos sinceros y consagrados, y así quedó despejado el camino para que Satanás pusiera un pie dentro de ella. Cuando los cristianos consintieron unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron en una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de cristianos. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los inspiró a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Entonces la Biblia no fue aceptada como regla de fe, y a la doctrina de la misma se le llamó herejía. Los pocos fieles resolvieron disolver toda unión con la Iglesia apóstata si ésta aún rehusaba desechar la falsedad y la idolatría, y la separación era necesaria si querían obedecer la palabra de Dios. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión, pero sentían que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Actualmente está ganando más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, los principios cristianos no son de vital importancia y que por el bien común se pueden sacrificar dichos pilares de la fe. La vida de los cristianos primitivos y su conducta intachable eran un continuo reproche que turbaba la paz del pecador. Por tanto, eran odiados, perseguidos y finalmente muertos. Por el mismo motivo, Caín mató a Abel, y fue por la misma razón que los judíos rechazaron y crucificaron al Salvador. Entonces, ¿cómo puede llamarse al Evangelio un mensaje de paz? El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y obedecido, derramaría paz y armonía por toda la tierra. Los principios de vida del cristianismo son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres, y por eso se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus requerimientos justos y sagrados. Es en este sentido que el Evangelio se llama espada. Previendo las dudas que asaltarían a sus seguidores en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: «Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir los pasos del amado Hijo de Dios. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Vamos a hacer un alto aquí, vamos a repetir esta parte, porque es importante que entendamos qué es lo que está pasando. La paz del pecador. Por tanto, eran odiados, perseguidos y finalmente muertos. Por el mismo motivo, Caín mató a Abel, y fue por la misma razón que los judíos rechazaron y crucificaron al Salvador. Entonces, ¿cómo puede llamarse al Evangelio un mensaje de paz? El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y obedecido, derramaría paz y armonía por toda la tierra. Los principios de vida del cristianismo son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres, y por eso se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus requerimientos justos y sagrados. Es en este sentido que el Evangelio se llama espada. Previendo las dudas que asaltarían a sus seguidores en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: «Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir los pasos del amado Hijo de Dios. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo
y por lo tanto no despierta oposición. O sea, nadie te va a oponer a sí mismo. Tú estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas, yo no te lo voy a impedir, te voy a dar todas las llaves para que sigas adelante. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Reavivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución. Isaías profetizó que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Aquí estamos viendo lo que está pasando. Volverá a encenderse. El mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres, y por eso amaba la paz del pecador. Por tanto, eran odiados, perseguidos y finalmente muertos. Por el mismo motivo, Caín mató a Abel, y fue por la misma razón que los judíos rechazaron y crucificaron al Salvador. Entonces, ¿cómo puede llamarse al Evangelio un mensaje de paz? El cristianismo es un sistema que... Escuchen esta parte. ¿Cómo puede llamarse el Evangelio un mensaje de paz? Una de las razones principales por la cual tenemos que estudiar, que probablemente cuando a usted se le dieron los estudios bíblicos, a usted se le enseñó o usted creyó que se le estaba prometiendo que cuando usted tomara la decisión de seguir a Cristo, todos sus problemas terminarían, que tendría paz. Y ahora, después de un tiempo de estar siguiendo el Evangelio, usted se encuentra que sus problemas no se han resuelto y que la paz no ha llegado. Entendamos bien lo que significa ser cristiano. Porque una de las cosas que usted debe saber es que si Cristo tuvo problemas y tuvo que enfrentar los problemas, es porque el sufrimiento viene incluido en la vida del cristiano. Pero ahora, la diferencia es que no está sufriendo solo. Porque ahora los problemas que antes eran suyos, ahora son de Cristo. Y en ese sentido, usted tiene paz. Él se encarga de ellos. Usted solamente preocúpese por hacer su voluntad. Escuchemos. De ser recibido y obedecido, derramaría paz y armonía por toda la tierra. Los principios de vida del cristianismo son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres, y por eso se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus requerimientos justos y sagrados. Es en este sentido que el Evangelio se llama espada. Previendo las dudas que asaltarían a sus seguidores en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Los que son llamados a sufrir la tortura... Aquí está lo que les acabo de decir. No espere que como te hiciste cristiano, tus problemas terminaron. El mismo Jesús fue perseguido. Los problemas nos van a acompañar hasta que salgamos de este mundo. Y el martirio no hacen más que seguir los pasos del amado Hijo de Dios. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda Timoteo 3:12. Pero ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué podemos predicar por las redes sociales y nadie nos los impone, nos los impide? ¿Por qué podemos salir y caminar y predicar y nadie nos los impide? Por una sola razón. Escuchen. Por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado,
a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la espíritu de transigencia con el pecado. En otras palabras, hemos aceptado que el pecado viva con nosotros en nuestra vida y no vemos nada malo en eso. poca piedad vital que hay en la Iglesia. Reavivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Por eso tenemos que estudiar. Por eso es que tenemos que estudiar Hechos de los Apóstoles. Necesitamos reavivar la fe viva que tenían los apóstoles hoy día en medio de nuestro pueblo. Persecución en nuestros días. El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Reavivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Para que se suscriba a la página La Verdad Ilustrada. Así llegamos al final de nuestra transmisión por la noche de hoy. Les invitamos a que nos acompañen mañana a las 6:30 de la mañana, hora de Panamá, cuando estaremos viendo al pastor Ted Wilson y las doctrinas fundamentales. Recordemos que estamos escuchando las doctrinas fundamentales con nuestro presidente, el pastor Ted Wilson. Así que la invitación es para que nos acompañen mañana, hoy no, mañana vamos a estar con el pastor Ted Wilson a las 6:30 de la mañana en punto de primero. Gracias. Si les gustó este programa, estas 2 horas de estudio, déjenos sus comentarios. Todavía nos quedan 7 minutos para completar las 2 horas de estudio. Así que, ¿tienen algún comentario? Déjenmelo por ahí para poder compartirlo. En realidad, estoy muy agradecido con ustedes por habernos acompañado. Y gracias por todos los corazones que quieran darnos. Gracias a los muchachos en la plataforma juvenil y en las demás plataformas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde están transmitiéndose en Facebook, en YouTube. Gracias por retransmitir este programa. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, la situación en el mundo, pero sobre todo en nuestro territorio, nos preocupa en gran manera porque somos conscientes de que si hubiésemos hecho lo que teníamos que haber hecho en el cumplimiento de la gran comisión, las cosas serían diferentes. Probablemente, oh Padre Santo, ya todo habría terminado y el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de victoria ya se hubiera instalado en la tierra. Pero tenemos que reconocer que todavía nos falta mucho para cumplir la gran comisión. Por ello, Padre Santo, pedimos su Santo Espíritu para que nos dé esa energía y ese poder necesario para cumplir con lo que nos toca, que es llevar el mensaje. No somos nosotros los que hacemos la obra,
Es su espíritu el que la hace. Nosotros solo somos instrumentos que nos toca llevar a cada puerta, a cada canal, en cada dirección electrónica o física, donde seamos enviados o nos llamen. Oh Padre Santo, ayúdanos a decir, heme aquí, envíame. Si hay invitaciones para predicar, como tenemos para presentar el mensaje la próxima semana en Nueva Libia, oramos, buen Dios, para que usted nos conduzca. Y le damos las gracias, Señor, porque reconocemos que cuando la invitación llega tenemos que ponerla en oración para confirmar que de parte es. Gracias, Padre. Gracias. Porque sabemos que hay necesidad de estudiar la palabra de Dios de una manera más completa y más sistemática, con más interés que como la hemos estudiado en el pasado. Y será predicado este evangelio, dice su palabra, a todo el mundo, tribu y nación, como testimonio, y entonces vendrá. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la prudencia. Oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerde que para mañana a las 6 de la mañana estará con nosotros el pastor del curso con la doctrina, con la creencia fundamental número 8. No tengo más. Se completaron nuestras 2 horas y le decimos a ustedes, el Señor me los guarde hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.